Gracias te doy, mi Dios. Gracias, que el calor de tu Santo Espíritu venga a nosotros en esta hora, Señor. Mi Dios, estemos gozosos a pesar de este frío, la inclemencia, Padre. A pesar de esa necesidad tan grande, Señor, recibamos tu palabra como se merece en nuestro corazón, Señor. Deposítala, Señor, que dé fruto al 100%, lo que tú quieras, Señor, porque a ti es, mi Señor, a quien queremos escuchar, a ti es a quien queremos obedecer, a ti, Señor, en ti es como con quien queremos estar, Señor. Oh bendito Dios, gracias Señor. Bendito seas, alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Te invito a que antes de sentarte tomes tu lugar. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en Segunda de Pedro, gloria a Cristo, capítulo 3. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, gloria a Dios. Del 3 al 13. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículos del 3 al 13. Gloria a Dios. La palabra de Dios sea leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Gloria a Dios. Una vez más, acompáñenme desde el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga y hable a tu vida a través de la palabra. Puedes tomar tu lugar y ponerte cómodo. Yo aquí, mira, aquí paradita voy a estar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mi tema de hoy, hermanos, mi tema del día de hoy es Dios y su relación con el mundo. Amén. Ten listo ahí este pasaje bíblico que acabamos de leer, hermano, porque lo vamos a ver en diferentes puntos. Amén. Gloria a Dios. Hay una gran pregunta. Le podemos llamar la pregunta del millón, o posiblemente hay muchas preguntas. Pero la pregunta del millón en esta hora quisiera mencionarla. ¿Habrá un fin del mundo? Mucha gente se pregunta si habrá fin del mundo. Y si habrá, ¿cuándo será? ¿Cómo será? ¿Y por qué tiene que ser? Para algunos falta poco,
Para otros, falta tanto que resulta inútil pensar en ello. La historia de este concepto del fin del mundo revela una interacción del pensamiento científico, filosófico y teológico. Las creencias sobre el fin del mundo varían según la religión, según las sectas o la filosofía. Algunos piensan que es un mito. Los ecologistas se esfuerzan en la permanencia de este mundo y del mejor estar. Hay muchas especulaciones, mientras otros están apurados en encontrar agua en la Luna, en Marte o en alguna galaxia. Primeramente, veamos. Nosotros creemos, la palabra de Dios nos dice que Dios hizo al mundo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos dice que Dios ama al mundo. San Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice en su primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo era hermoso, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 nos dice que Dios hizo al hombre recto. ¿Sí? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 5, ahí donde estamos, dice la palabra de Dios en el versículo 5 que todo fue hecho por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. No había mal, no había mal, no había muerte cuando Dios creó los cielos y la tierra. No había engaño, no habría sufrimiento, no había dolor, corrupción, no había destrucción. Todo lo que Dios había hecho, dice Génesis 1:31, todo lo había hecho bueno. Un hombre, una mujer, unos hijos, una familia. No había maldad. Todo era sano, no había contaminación, no había odio, no había infidelidad, no había deslealtad, no había amargura, no habían guerras, no había destrucción. Escucha, no había enfermedad, no había muerte, porque todo esto no estaba en los planes de Dios. Como creador, su relación con el mundo era bendición. Dice la palabra de Dios que Él bendijo al ser humano. Él bendijo todo lo que había hecho y les dijo que se enseñorearan de todo, que se fructificaran, que se multiplicaran. Había gozo, había felicidad. ¿Te puedes imaginar eso? Había seguridad, honestidad, bondad. Qué hermoso era ese mundo con Dios. Qué hermoso. ¿Te lo puedes imaginar? En cada sexenio hay gente que nos promete, o quizás cada 3 años hay votaciones y hay gente que nos promete vivir en un mundo mejor. Hay promesas, hay ilusiones de tener un mundo mejor. Los ecologistas te presentan cuántas cosas que dice uno, se oye como un sueño. Se oye casi imposible. Seguridad, paz. ¿Cómo puede ser eso posible? Déjame decirte que esto era posible. Que esto fue posible cuando Dios creó el mundo. Dios lo creó sin ninguna maldad. No había corrupción, no había destrucción, porque no estaba en los propósitos de Dios.
No estaba en los planes de Dios. Dios no lo hizo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Sigue acaso Dios relacionándose con el mundo? Algunos han pensado que Dios lo creó y se fue. Otros han dicho, no hay Dios, definitivamente no hay Dios. Definitivamente todo fue casualidad. Todo fue una consecuencia. Todo fue evolución. ¿Cuál fue entonces o cuál es la relación de Dios con el mundo? El mundo dejó entrar el pecado. El pecado es todo aquello que hacemos, que pensamos o que decimos que a Dios no le agrada. Todo lo que Dios no planeó. Todo lo que Dios no creó ni estaba en su mente. ¿Sí? Pero el mundo dejó entrar el pecado. El mundo dejó a Dios de lado. Lo sacó de su vida, lo sacó de sus planes. El mundo sin Dios es lo que ahora conocemos. Un mundo en caos. Dime si no. ¿Cuántas guerras? ¿Cuánta destrucción? ¿Cuánta inestabilidad? Hermano, en el clima, lugares secos y otros están inundando. Lugares llenos de sol y otros están muriendo de frío. La palabra de Dios me dice a mí que antes de que entrara el pecado, Dios vio, dice, todo lo que había creado y todo era bueno. Todo era bueno. Y cuando tú dices que algo es bueno, es porque es bueno. Cuando tú ves una manzana buena, ¿qué dices? ¿Tiene gusano? No. Es buena. Y porque te la estás comiendo por dentro y por fuera es buena. Amén. Pero cuando entra el pecado, hermanos, viene un caos tremendo. La gente empieza a hacer a Dios de un lado, empieza a hacer su palabra a un lado, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Se empezó a vivir en una condenación. Todo se volvió en un caos, en un desorden, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 21 nos dice, ahí del 21 en adelante de Romanos capítulo 1, que el mundo no glorificó a Dios, dejó de glorificar a Dios. Al mundo, al dejar a Dios a un lado, ¿sí? Al dejar entrar al pecado, hermanos, dejó de glorificar a Dios. Dejó de darle gracias a Dios. El mundo, hermanos, se envaneció en sus razonamientos, se hizo necio, se hizo idólatra. Cambiaron la verdad de Dios, dice Romanos 1, por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No tomaron en cuenta a Dios. Al mundo entró con ello, con el pecado, la injusticia, la enfermedad, las maldiciones, una mente reprobada, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, el homicidio, el suicidio, las contiendas, los engaños, las malignidades, la murmuración, el aborrecimiento a Dios, la injuria, la soberbia, la altivez, la desobediencia, la necedad, la deslealtad. No entró cualquier cosita. Y algunos por ahí todavía dicen, no pasa nada. No pasa nada. Se me voy de la casa. No pasa nada si se oye infiel. No pasa nada. Todavía la gente dice, no pasa nada. Muchos andan creando bombas atómicas y dicen, no pasa nada todavía. Hay muchos que tiran basura y dicen, no pasa nada.
cuando entró el pecado, entró la muerte y con ella un sinfín de maldiciones tremendas. Pero entonces, ¿cuál es la relación de Dios con el mundo? A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que le hemos dejado entrar al mundo, ¿cuál sigue siendo la relación de Dios con el mundo? ¿Cuál sigue siendo? Veamos ahora Dios y su relación con el mundo, ahora y después. Y veamos y creamos y atestiguemos y testifiquemos de que Dios está con nosotros. De que Dios está con nosotros y tiene una respuesta a todas estas grandes preguntas que el mundo se hace. Vemos primeramente un plan redentor. Vamos a ver 5 puntos. Un plan redentor, preparación para el justo juicio de Dios, liberación de la ira venidera, destrucción del mundo conocido y adquisición del mundo nuevo. Y veamos que Dios sí está presente y tiene una relación con el mundo. Primeramente, tiene una relación con el mundo porque hay un plan redentor. San Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es un plan redentor que Dios tiene para con el mundo. Dios ha amado al mundo y su relación sigue vigente. Dios ama al mundo, Dios creó al mundo, hermanos, y su plan, su relación con el mundo sigue vigente ahora. Sigue vigente. Él ha hecho un plan de salvación. Él ha hecho un plan de rescatar. Él ha hecho un plan de restauración. Él ha hecho un plan de salvación. También la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, y te voy a invitar que vayas a estos pasajes bíblicos, gloria al Señor. Romanos capítulo 2, versículo del 6 al 10, nos dice la palabra de Dios que la relación de Dios sigue con este mundo, preparando, hermanos, el juicio, el justo juicio de Dios. Amén. Dios está preparando el justo juicio de Dios. Amén. Esa es la relación que tiene con este mundo. Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 10 dice la palabra de Dios: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios está planificando. Dios tiene una relación con el ser humano. Dios está tratando con el mundo entero. Dios sigue relacionándose con el mundo entero. Tú vas al Zócalo y ves personas, antes era muy común solamente estadounidenses, canadienses o chinos o japoneses posiblemente. Hoy estamos viendo mucho latinoamericano. ¿Sí? Mucho salvadoreño, colombiano, venezolano, argentino. Estamos viendo de todas las nacionalidades, hermanos, y pensamos o nos sentimos ajenos a su lenguaje, ajenos a sus comportamientos, ajenos a sus gustos, a sus costumbres, a su cultura. Pero de una cosa sí podemos estar seguros, y es el trato y la relación que Dios tiene con cada uno de ellos, así como la tiene con cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 20,
versículos del 12 al 15 nos dice la palabra de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este conocimiento que nos está brindando la palabra de Dios, hermanos, nos da a entender que Dios ha tratado en todas las edades y por todos los siglos con la humanidad, que su relación está vigente hasta el día de hoy y lo estará hasta el día del juicio. Hará traer a cada persona como esté. Hará traer a cada persona delante de él, y dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Su relación con él, el trato que Dios tuvo con el ser humano, el trato que Dios tuvo con el mundo entero, hermanos, todo saldrá ahí. Todo. Dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Amén. Todo. Dios tiene un diario, hermanos, fiel de cada uno de nosotros. Su relación con nosotros, hermanos, Él no nada más está como espectador viéndonos y anotando qué es lo que hacemos. No, hermanos, Él está tratando a diario con nosotros. A diario está tratando con nosotros. A diario. Pero el juicio, el justo juicio de Dios vendrá. Está preparándose. Está preparándose y es predicado, hermanos, de aquí y hasta el fin del mundo. Está predicado, hermanos, el justo juicio de Dios. Para aquel que sufre injusticia y para aquel que ha sido injusto. Le es dado a conocer el justo juicio de Dios. Hermanos, hay otra relación que Dios sigue teniendo. Dios sigue teniendo relación con el mundo ahora y después. Está la liberación de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Nos dice la palabra de Dios: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La relación de Dios con el mundo es de tener un plan redentor. Él tiene un plan redentor. Dio a nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Salvación de qué? No se pierda, no tenga condenación de qué. De la ira venidera. ¿Por medio de quién ser librados? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Gloria a Dios. Y vayamos una vez más ahí donde estábamos, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, versículo 10, versículo 11 y 12. Y nos habla, hermanos, la palabra de Dios, recordándonos la relación que Dios tiene, hermanos, con el mundo. Versículo 7 dice la palabra de Dios: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Qué dice? El Señor nos está advirtiendo, el Señor se sigue relacionando con el ser humano, le está contando sus planes al ser humano, le ha revelado sus propósitos, le ha revelado el destino de cada cosa. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Gloria a Dios, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, una vez más, hermano, ahí revelada la voluntad de Dios. Una vez más ahí Dios relacionándose con el ser humano, diciéndole sus planes, dándole a conocer sus planes, sus propósitos, y dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dios no nos ha olvidado. Dios no ha olvidado el mundo que Él creó. Él sigue relacionándose con Él. Él ha revelado su voluntad. Él ha revelado el peligro latente que hay. Él ha revelado su salvación. Él ha revelado que hay una ira venidera. Ha revelado la destrucción del mundo conocido hasta hoy. Pero también ha revelado la adquisición del mundo nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, donde estábamos leyendo el siguiente versículo, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Dios quiere, hermanos, que conozcamos verdaderamente lo que es la felicidad, lo que Él creó desde un principio, lo que Él, hermanos, planificó desde un principio. Él quiere que regresemos al origen de todas las cosas y nos lo ha revelado a través de su palabra. Él se sigue relacionando con el ser humano. Pero ¿qué dice el versículo 4 de segunda de Pedro capítulo 3? Dice que algunos preguntan: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y así se quedaron, porque sacaron a Dios de su vida, porque sacaron a Dios de sus propósitos, porque sacaron a Dios de sus decisiones. Por eso se quedaron con aquello de que algún día vendría Dios. Y dicen: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Y depende de la religión y la secta, y depende de la filosofía que escuchen. Están perdidos y divagando, hermanos. Y ya cada quien se ha hecho su propia religión, y ya cada quien se ha hecho de su propio Dios, y ya cada quien se ha hecho de su propia doctrina, hermanos, y han sacado a Dios. Algunos dicen: pues si el mundo se ha de acabar, pues hay que vivir, porque solamente se vive una vez. Han sacado a Dios de sus decisiones, pero Dios nunca ha estado ajeno. Él nunca ha abandonado al mundo que Él creó. Le ha dado sus planes a conocer, le ha mostrado el camino, le ha mostrado su salvación. Apocalipsis, hermanos, capítulo 21, versículos del 1 al 4, la palabra de Dios dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará, hermanos. ¿No lo está revelando el Señor? Todos los que han querido reprobar la palabra de Dios la han quemado, le han hecho lo que han querido, han matado a la gente que ha transcrito la palabra de Dios en otros idiomas. Los han matado, y no por eso, hermanos, ha dejado de ser el libro de vida
El libro de Dios, la palabra de Dios, el cielo, porque dice la palabra de Dios que es más fácil que el cielo y la tierra pasen. Porque ese es el plan de Dios. Dios nunca ha dejado de relacionarse con el mundo entero. Dios tiene un propósito para ti, para mí y para esta tierra, para estos cielos que nosotros conocemos, que nosotros vemos. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y vi y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mira, hermano, mira la relación que Dios tiene contigo, que te está ayudando ya a pensar, a imaginar, hermano, cómo será eso. Y hermano, darte a conocer sus planes, hermano. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ni habrá más llanto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo digo gloria a Dios, amén. Y ya no habrá clamor ni dolor. ¿Y cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice, porque las primeras cosas pasaron. Amén. El Señor, sus planes de Dios, los planes que Dios nos ha dado a conocer al mundo entero, es regresarnos al origen. Regresarnos al origen. Amén. Donde todo es bendición, donde todo es vida, donde todo es felicidad, donde todo, hermanos, es gozo, es alegría, es vida. Ahí ya no hay sufrimiento, hermanos. Ahí ya no hay muerte. Mientras otros andan desesperados buscando agua en la luna, no quieren creer en Dios, no le quieren dar créditos a Dios, prefieren decir, yo creo que Dios se ha olvidado. Pero están desesperados buscando agua en otro planeta. Los ecologistas aferrados en sus vanas ideas, en sus vanos razonamientos. Hay que sembrar árboles, pero matan bebés. Cuando ya la revelación está, que Dios siempre se ha relacionado con nosotros y nos ha hablado la verdad. Dice, la verdad nos hará libres de todas las mentiras del enemigo. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo? ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo? ¿En cuántas ideologías? ¿En cuántas herejías? ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo? ¿En cuántas filosofías huecas? ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo? ¿En cuántas fábulas? Cuando Dios tiene todo manifestado en un propósito santo y hermoso. Dios siempre se ha relacionado con nosotros y seguirá relacionándose con nosotros. Hoy está su plan redentor. Hoy está la preparación del justo juicio de Dios. Hoy está la preparación de la liberación de la ira de Dios. Hoy, ¿sí? Hoy está revelado ya la destrucción del mundo que conocemos. Ya. En todas las edades, todos los que fueron antes de nosotros lo supieron. Los que serán después de nosotros lo sabrán. Los que estamos el día de hoy lo están sabiendo. ¿Cuántos dicen amén?
y está sabido. ¿Cuántos les gusta saber el futuro? No vayas con el zodiaco. No vayas al zodiaco. Que ahora no sé qué, que levántate con el pie derecho, que ahora sonríele a todos, ahora no le sonrías a nadie. No. ¿Sí? Tranquilo. ¿Ah? Ya está el plan. Tu relación con Dios. Porque Dios se sigue relacionando con el mundo entero. No vayas con la divina a que te adivine el futuro. Aquí está el futuro. Aquí ya está revelado el futuro. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es? ¿Qué es, hermanos, lo que queremos? Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Regresamos ahí donde comenzamos, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sigue relacionándose con el mundo entero a través de su misericordia. Ahorita está la misericordia de Dios. Ahorita está. Dice la palabra del Señor que es paciente. Ahorita Dios está paciente. Esa es su relación con el ser humano. Es paciente. Bueno, que si Dios existe, dicen algunos. Si Dios existe, ¿por qué no acaba con la injusticia? ¿Por qué no acaba con la maldad? ¿Por qué no nos hace justicia y mata a todos los hombres malos? ¿Por qué no acaba con las guerras? Ey, tranquilo. Dios ya te ha revelado su propósito. Él sigue relacionándose con aquellos que hacen las guerras. Se relaciona con el soldado que se vende a su país para ir a guerrear a otro país. Dios está relacionando con cada uno de nosotros en el área donde estamos. Pero es paciente, dice su palabra, es paciente con nosotros en la relación que Dios tiene con el ser humano, con el que está en la cárcel, con el que está allá en el poder, con el que está en la pobreza, con el que está en el hospital, con el que está desahuciado. Su relación sigue latente y dice: es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios tiene su tiempo para cada uno. Dios tiene su tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la misericordia. Dios se sigue relacionando con su creación. Dios se sigue relacionando con el mundo entero. No digamos: tarda en venir. No digamos: ¿será que es verdad? ¿O será que es mentira? Hoy yo te he demostrado a través de la palabra de Dios que Dios se sigue relacionando con el mundo entero y que un día, con esta organización que ya Dios tiene bien planificada, tú tendrás un lugar y yo también. El cielo y la tierra también lo tendrá. ¿Cuántos esperan un nuevo cielo y una nueva tierra? Gózate, gózate. Dale gracias a Dios, porque no todo está perdido. No todo está perdido. Inculca a tus hijos, busca tú a Dios. Échale ganas con tu matrimonio. Échale ganas en todas las áreas de tu vida. Sigue adelante como dice la palabra de Dios. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie y dale gracias a Dios por la relación que Dios tiene con el mundo entero. Dale gracias a Dios. Posiblemente tú piensas que el vecino de enfrente, ¿qué le va a interesar las cosas de Dios? Pero ¿sabes qué? Dios va a tratar con él.
háblale. Háblale y dile que hay un plan maravilloso de parte de Dios y que Dios seguirá tratando con él, pero que no toque puertas falsas, que no ande, hermano, por las ramas, que vaya directamente con Dios, porque Dios lo está esperando. Amén. Porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Háblale a tu familia, predícale que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Hay una esperanza. Hay una revelación que no está escondida, está a la mano. Dile, ya no vayas al brujo, ven y escucha los planes de Dios. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado, Dios quiere que estemos con Él. Las cosas se están cambiando. Hay mucho cambio en el mundo y hasta muchas profecías han fallado.